El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Z101, al Gobierno de la Tarde. Iniciamos, ya son las 3 en punto, hoy es viernes, concluimos una semana, estamos a 12 de abril, hoy es fin de semana, el fin de semana del Domingo de Ramos, ¿verdad? Para todos los creyentes, los católicos, este es un fin de semana donde comienza el recogimiento previo a la Semana Santa. Hoy es Viernes de Dolores, un día asignado a los dolores y sufrimientos de la Madre de Jesús al ser crucificado. Hoy es el último viernes de Cuaresma. Para todos los que profesan la religión católica, los creyentes y los que se identifican además con la tradición católica. Hoy es un día importante de los católicos y apostólicos. Las buenas tardes para don Andrés L. Mateo y para Eduardo Núñez, que se encuentran en la cabina. Muy buenas tardes, estamos aquí ya casi entrando en la Semana Mayor. El jueves comienzan todas las liturgias. Bueno, esta semana ya, el Domingo de Ramos, que es el inicio realmente, porque el Domingo de Ramos marca el camino que iba a seguir Jesús, ese camino de martirio, de sufrimiento. Un saludo a todos los oyentes de la Z101. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales y a todos nuestros radioyentes. Bueno, también en unos minutos se integra José Luis Mendoza y más adelante se integran Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras y Esteban Delgado. Emil Chireno estará con nosotros el próximo lunes como cada lunes. Hoy la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó 3 meses de prisión preventiva en contra del productor de televisión Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido con el alias del payaso Kanki, quien es acusado de abuso sexual contra varios menores de edad. La medida de coerción fue dictada luego de que la Fiscalía de esa demarcación presentara diferentes evidencias testimoniales y documentales que vinculan al señor Núñez Morel con los graves delitos que se le imputan. El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, dijo que el encartado fue sometido a la justicia por su vinculación a delitos de violación, agresión y acoso sexual a varios menores de edad, que ahora son adultos con edades que oscilan entre los 22 y 27 años, cuyos nombres se omiten para proteger su integridad. El Seguro Nacional de Salud aclaró que el formulario de afiliación al régimen subsidiado que circula en un video de redes sociales con matiz político es falso. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, SENASA indicó que ese formulario no es el documento institucional autorizado ni utilizado para la gestión de afiliación a dicho régimen y explicó que para la afiliación al mencionado régimen no se puede estar activo en una nómina pública o privada. Además, la persona debe haber sido evaluada y categorizada por el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN para calificar a ese subsidio social. Se refiere a un video en el que el formulario de SENASA tiene la cara del presidente Danilo Medina. El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara, pidió este viernes a la Junta Central Electoral tener cuidado de otorgarle recursos económicos a la actual dirección del Partido Blanco. Al participar en el gobierno de la mañana, Mazara justificó su petición en que, según la más reciente decisión del Tribunal Superior Electoral, quienes manejan esa formación lo están haciendo de manera ilegal. Emmanuel Esquea Guerrero, dirigente del movimiento político Conciencia Nacional, calificó como golpe de Estado contra la justicia hacer un juicio político a los jueces del Tribunal Superior Electoral por haber emitido una sentencia desfavorable al gobierno. A juicio del expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, una acción de este tipo conllevaría a la pérdida de legitimidad del Congreso Nacional. Si yo fuera juez, dice él, convocaría a los colegas del país a un gran encuentro nacional para repudiar el intento de juicio político del Congreso o propondría la firma de una declaración en su rechazo. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado y es reconocido como tal
por más de 50 países, entregó este viernes en un sector del barrio de Petare, la principal favela del país, parte de la ayuda humanitaria que la oposición ingresó en febrero pasado. Estamos trabajando duro, estamos en un comité de ayuda y libertad y estamos entregando parte de la ayuda humanitaria, pastillas purificadoras de agua y comida, dijo Guaidó durante un recorrido en el que compartió con vecinos y tomó el desayuno en un comedor que atiende a desposeídos. Un miembro del equipo de Guaidó dijo posteriormente a periodistas que la visita del opositor fue parte de una actividad sorpresa, sin previo aviso a la prensa. Un día como hoy, pero en nuestra historia. Nace Inca Garcilaso de la Vega, un poeta peruano, en el 1539. No cualquiera, ¿verdad, don Andrés? En el 1793, los generales haitianos Blasón y Jean-François suscriben con el coronel español Joaquín García Moreno un convenio especial en el que se comprometían a servirles en la guerra con los franceses en Santo Domingo. En 1844, el general Juan Pablo Duarte rinde cuenta ante los miembros de la Junta Central Gubernativa de lo que había gastado después de ser retirado de Baní, a donde había sido enviado en calidad de jefe de operaciones militares. Una actividad, Andrés y Eduardo, o una rendición que ha sido duramente traída a la realidad reciente para compararla con la rendición de cuenta que hacen los mandatarios en los últimos años. En el 1851 se inicia en la ciudad de Santo Domingo un sínodo diocesano presidido por el arzobispo Tomás Portes e Infante. En 1887 se reciben las primeras maestras normales dominicanas, entre las que se encontraban Mercedes Laura Aguiar, Altagracia Enríquez Perdomo, Leonor María Félix y Catalino Pou. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso iniciamos con el debate y los comentarios de los principales temas que se convirtieron en noticia hasta este momento. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:09. Bueno, yo quiero leer unas breves declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, para que en algún momento él me lo explique si yo leí mal, porque lo que intuyo de esas brevísimas declaraciones que reproduce Diario Libre el sábado pasado y que yo la he guardado en la gatera porque no quería dejar de hacer una referencia a la misma. Hace días que estoy tratando de hacerles estas interrogaciones al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Oigan lo que dice Héctor Valdés Albizu. Dice, refiriéndose a la carga impositiva que tenemos en el país. Dice, tenemos impuestos de venta de 18% que no son aplicados a ningún alimento básico, como los plátanos o el arroz, ni a bienes lujosos como el salmón o el queso importado. Eso no tiene sentido. Yo quisiera preguntarle si lo que él está proponiendo es que le metan impuesto a los plátanos y que le metan impuesto al arroz. Estoy preguntándolo porque un hombre que gana casi 2 millones de pesos, si le sumamos todos los beneficios colaterales al 1.200.000 pesos que gana mensual, tiene gandinga para sugerir que le pongan impuesto a los plátanos y al arroz. Yo no sé a dónde va a llegar esta gente. Que me lo explique él. Vaya. Que Héctor Valdés Albizu me explique si en lo que ellos llaman, en un jodido país como este, en el que tenemos cargas tributarias dobles, porque dicen que la presión impositiva es baja en este país, que llega al 15%, pero en este país ningún servicio es satisfactorio y la gente tiene que proporcionárselo por sí mismo, hay doble tributación. Este hombre quiere que le pongan impuestos a los plátanos y al arroz, Valdés Albizu. Abusador, coño. Abusador. Eso es lo que tú eres, un abusador. Si tú estás pidiendo ciertamente eso. Que le pongan impuestos porque son muy bajitos y porque hay alimentos básicos que no lo tienen. De 18% a los plátanos y al arroz. Un hombre que gana 2 millones de pesos casi. Uno no sabe dónde diablo se va a meter en este país. No sabemos dónde vamos a ir a parar.
Que le pongan los impuestos al agua, al sol, coño, a todo lo que le dé la gana. Esta gente no tiene escrúpulos ni dignidad, ni siquiera consideración por nadie. Que le pongan impuestos a los plátanos y al arroz. Quiere este señor que gana 2 millones de pesos al mes. Mira, hay algo con eso. El tema de la presión fiscal es bastante relativo. Y cuando digo relativo es por no decir otra cosa. Porque aquí todas las semanas, desde el mes de enero, se reforma el precio de los combustibles, que es una forma, de reforma fiscal. Valga la redundancia. Es decir, todos los precios de los combustibles aumentan semanalmente. Otra cosa. Creo que la expresión del del gobernador Blanco Central, perdón, es desafortunada, sobre todo porque vivimos en la contradicción, según el propio Banco Central, de que la canasta básica familiar cuesta 30,000 pesos, pero el salario mínimo... Tenemos varias canastas básicas familiares, al igual que tenemos varios sueldos mínimos. Sí, pero... 14 sueldos mínimos. Tenemos 14 sueldos mínimos en total, pero la canasta básica que se fija anualmente es de 30,000 pesos. Tenemos hay una de 13,000. Una lógica que se corresponde con eso es que algunos productos básicos que pertenecen a esa canasta básica también permanezcan libres de impuestos. Es una forma inclusive de asistencia social. El arroz y el plátano es algo que consumen todos los dominicanos. Es decir, es algo de nuestra gastronomía, es algo de nuestra dieta diaria. Es decir, que permanezca libre de impuestos no debe de ser una sorpresa. Yo honestamente no quiero entender. Porque, por ejemplo, tú hablabas de la... Mira, yo estuve revisando antes de ayer, el precio de la gasolina entre enero, febrero y marzo en los Estados Unidos. Esos 3 meses aquí subió 32 pesos la gasolina, 32 pesos. Y en Estados Unidos hay estados donde en enero, febrero y marzo bajó de precio. Y en los que subió de precio es el equivalente de 2 pesos dominicanos en algunos estados, como por ejemplo, creo que Miami y algún estado de esos que están así próximos a Canadá, como Nebraska o algo así. 2 pesos subió. Y nosotros en 3 meses subimos aquí enero, febrero y marzo. Ustedes se imaginan que en esos 3 meses aquí subió 32 pesos el galón de gasolina. La vocación fiscalista de esa ley es lo que el gobierno aplica, porque es una ley de vocación fiscalista. Incluso uno de sus creadores, que fue Ramón Alburquerque, un hombre que sabe mucho de esto, yo no sé si tendrá satisfacciones de tipo espiritual por haber ayudado a regularizar algo que en este país era incertidumbre, porque dependía de la voluntad del gobierno. Pero aún así, el gobierno la manipula. Esa ley no existe. Esa ley es medalaganaria, le ponen los precios que quieren y que la gente se tire a la calle, por ejemplo, a tener manifestaciones y expresiones de desapego a las decisiones del Estado militantemente, para que ustedes vean cómo no van a subir los precios de la gasolina, porque eso es recaudación pura. Así es que Héctor Valdealbizus, qué bárbaro, quiere que aumente el arroz y los plátanos para que los pobres se jodan o se terminen de joder en este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:17. Las buenas tardes a José Luis Mendoza, que se integra con nosotros en la cabina. Saludos, Yulisa, un saludo cordial a todos nuestros compañeros y a continuar con los temas de actualidad. Bueno, pues parece, según lo que ha puesto sobre la mesa don Andrés, que en el país tenemos impuestos, según las palabras además del gobernador del Banco Central, de 18% que no son aplicados a ningún alimento básico. Y él dice que eso no tiene sentido, que no tener impuestos en productos como el plátano o el arroz, ni a bienes lujosos como el salmón o el queso importado, son cosas que no tienen sentido. Sin duda que habría que ver cuáles son cuál es el discurso completo del señor Valdesalbizu para quizás aquilatar sus palabras una a una y darle sintaxis a cada una de las cosas que él ha dicho, porque si lo leemos de esa manera,
nosotros podríamos decir que ciertamente se está poniendo loco, porque ¿cómo le dicen a un país que tiene una canasta básica familiar normalmente alta, donde se están discutiendo salarios y aunque dice Copardón que ellos están haciendo ofertas en base al porcentaje de inflación, pero ciertamente la gente va al supermercado o va al mercado y el dinero no le da? Decirle algo como esto a la gente sin explicarlo un poco más quizá pueda caer un poco pesado. Pero sin duda que quien tiene la última palabra en cuanto a cuáles son los porcentajes de impuestos que se van a poner es el gobierno, porque independientemente de que nosotros tengamos Congreso, tengamos organizaciones de la sociedad civil organizada que deberían manifestarse en respecto a todo esto de una manera más activa, ciertamente no se da de esta manera. Al final lo que el gobierno quiere en cuanto a impuestos es lo que se asigna y lo que se aplica. Y a veces se colocan impuestos transitorios, como hemos visto desde el año 2015, y con el tiempo parece que a la gente se le olvida y los impuestos no son transitorios, sino que se convierten en impuestos permanentes. Así que quizá para que opinemos de una forma más completa, yo creo que deberíamos abrirle los teléfonos a la gente. ¿Qué ustedes opinan? Sí, cómo no. Sí, ¿por qué no? 809-732-0101, asterisco 101 desde su celular, 809-200-0101, desde el interior sin cargos, y si es una llamada internacional es el 855-221-0101. Y a la gente que nos diga qué piensa, si el arroz, los plátanos deberían tener un porcentaje de 18% de impuestos, y si algunos bienes lujosos, que de por sí son un poco caros, deberían tener también un porcentaje adicional. Hay que recordarle al señor Valdés Albizu que creo que si de verdad dijo las cosas de esta manera, tuvo algún tipo de desliz, porque él tiene información al dedillo y al día de cuáles son todas las cosas que pagan, y los artículos lujosos tienen un impuesto selectivo al consumo. No, y el tema de la importación, o sea, ese sí. Además, tan solo el tener un producto que es importado ya viene con un precio grabado, pero sin duda que para mí él quizás tuvo un desliz o no se explicó de la manera correcta, pero vamos a ver lo que dice la gente. ¿Qué usted opina de que le pongan un 18% de impuestos al arroz y a los plátanos, y quizás otra cantidad de productos que deben haber por ahí que en este momento no lo pagan? Vámonos con la primera llamada. Adelante. Hola, buenas tardes, adelante. ¿Qué usted cree de que le pongamos impuesto a los plátanos? Dígame. Tienen que poner impuestos a esos vehículos que cuestan hasta 7, 8 y 10 millones de pesos. Sí, estoy de acuerdo. Los plátanos del arroz. Bueno, sí, y que vienen con exoneración. Lo que pasa es que ambas cosas lo tienen, es bueno que la gente lo sepa, porque el impuesto aquí no se le coloca a la mercancía específico, es al trasiego de la mercancía. Al trasiego, y en el caso del arroz se hacen muchos trucos para aumentarlo de precio, como ocurre el envase, en las procesadoras que se interrumpe. O sea que eso existe. En el precio final de un producto, señores, los precios dan información, y en la República Dominicana está altamente contaminado el flujo de una mercancía desde su producción inicial, puede ser en el campo o llegando a través de un puerto, hasta su llegada al consumidor final. Hay una serie de elementos que alteran sus precios, y lo de los impuestos, podrá decir misa el gobernador del Banco Central, que ha estado ahí mucho tiempo y que a lo mejor tiene el mérito del famoso equilibrio macroeconómico, pero que no diga, por favor, que nadie diga que aquí la estructura impositiva es laxa, abierta, permisiva, porque no lo es en nuestro caso. En nuestro caso se trata de multar al que produce, de castigar al que triunfa. Todo lo contrario de lo que ocurriría en un aula ocurre con los impuestos de la República Dominicana. Así es. Adelante, buenas tardes. ¿Qué usted opina de que a los plátanos y al arroz le pongan un 18% adicional? Buenas tardes, jefa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ese hombre es uno de los señores de la era de Trujillo, todavía ese criminal asesino. No, pero con respeto, no le digan ese tipo de cosas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, habla Joselito Canela de La Vega. Adelante. Lo único que yo pienso... Se cayó la llamada. Vuelva a llamar, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas. Adelante. Yo lo que quisiera saber si es pan lo que vamos a comer en este país. A lo que debería ponerle impuestos es a las queridas. También.
Bueno, en Cuba se comía, Andrés, ¿cómo se llamaba? Que estos paños de tela que llevaban un procedimiento de mucho tiempo y que después se cocinaban. ¿Cómo se llamaba eso? Tú que viviste en Cuba, ¿tú sabes? Sí, pero yo no comí paño. ¿Tú no llegaste a comer eso? Mira, más que a mí me preocupa un poquito que la discusión gire, y la gente en eso quizás tiene un reclamo justo. La discusión gira alrededor de a qué le vamos a poner. Me encantaría que fuera lo contrario. ¿Qué podemos desgravar? Es decir, ¿qué en nuestro país no necesita impuestos y más bien necesita liberalizarse, desregularizarse para que su consumo, producción y todo el proceso que genera riqueza alrededor de fuera muchísimo mejor? El famoso tema del precio de los combustibles, que mucha gente reclama con toda la justeza del mundo, es claramente un perfecto tema de lo que se necesita, desgravar un producto y su consumo hasta cierto punto. Yo no digo que se le quite toda la carga que tiene. Es importante que los combustibles puedan tener alguna carga impositiva, incluso como mecanismo de control para evitar el despilfarro, para que no ocurra como el agua, que la gente entiende que como es gratis, le da igual desperdiciarla. Ahora bien, entre ese extremo y el otro extremo, que es el que tenemos, de una carga impositiva enorme, extraordinaria, vinculada sobre todo al endeudamiento, óyeme, median muchos matices, hay muchos grises, hay muchísimas formas de que eso pudiera ser un número muchísimo mejor. De manera que qué pena, insisto, nos han enseñado que los impuestos solamente tienen un camino y es subirse, cuando en otros países se ha probado lo contrario. No, Sí, y en adición a eso, la discusión en torno a los impuestos de que la presión fiscal es baja, definitivamente la presión fiscal no va a aumentar porque se le suba un 18% al arroz y al plátano. Es decir, esto no es lo que va a hacer que el Estado recaude tantísimo más dinero. Además de eso, algo que no se puede olvidar es la discusión en torno a los tres elementos que hemos tocado, que es el salario mínimo, la presión fiscal y la canasta básica. Yo insisto, cuando tenemos una canasta básica familiar de 30,000 pesos, que es la canasta básica familiar promedio, hablar de colocar impuestos o de subir impuestos a productos de consumo básico, a productos de consumo elemental, es contradictorio, por Dios. Mira, O sea, o dicho de otra forma para que se entienda, a lo que afecta es al salario. Es que usted tenga un 18 por ciento menos en los productos que consume diariamente. Es mucho. el Banco Mundial dio un reporte sobre costo de combustibles a nivel latinoamericano, incluyendo los Estados Unidos. El promedio es 3.5 de dólar. Y esos gobiernos que están en ese rango, o puede ser un poco más bajo, puede ser nunca más de 3.5 dólares. Estamos hablando en dólares. ¿Cuánto está en la República Dominicana? Es el único que se sale del esquema que publica, creo que fue ayer que lo publicaron, el Banco Mundial. Nosotros, 4.70. Esos gobiernos cobran impuestos, tienen sus impuestos, tienen sus beneficios. Lo que no tienen es la voracidad fiscal que tiene el gobierno dominicano, usando los combustibles para resolver. Hemos explicado muchas veces lo que ocurrió con la coyuntura particular de desplome de los precios de todos los hidrocarburos a nivel mundial, que la República Dominicana fue uno de los pocos países del mundo que no logró en esa rebaja coyuntural de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial, tratar de aportar para la solución histórica, la deuda social histórica, al estado de bienestar. Es decir, no pudimos usar esos fondos para incrementar el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque la decisión política hizo que todo ese excedente, tanto presupuestario como derivado de lo que se había planificado para gastar en combustibles, y que no se cumplió por la rebaja, por la caída estrepitosa de los precios, se desvió hacia Punta Catalina. Con eso fue que se subsanó la financiación que el Bandés debió haber hecho de Punta Catalina cuando en el 16 se quebró, pues por la crisis de Lavajato, esas posibilidades de que pueda ser financiada Punta Catalina tal y como se concibió en el acuerdo. Bueno, pues se emplearon esos beneficios coyunturales no en darle algún nivel de satisfacción al estado de bienestar colectivo de la sociedad dominicana, sino en pagar
el estropicio de Punta Catalina, que es sencillamente un desaguisado mayúsculo, es una sin razón, puesto que Punta Catalina lo que la media es la oscuridad completa, la corrupción y todo lo que sabemos, todo lo demás que sabemos. Buenas tardes, ¿usted qué opina de que tenga un 18% el arroz, los plátanos y otros productos básicos? Don José, pudiera un ejemplo coger eso de lo que le cobran a los químicos que le ponen a los plátanos, un ejemplo para su buena siembra, pero debiera de coger los 2 pesos que le cobran al galón de gasolina para dárselo a los choferes de pensión y de cosas que ya hay sobra para él hacer todo lo que él quiera, que él se llama Don José, que estamos en el tiempo de Jesucristo, que piense en Dios, no solo en él. Gracias. Bueno, hay un elemento que es bueno que la gente recuerde. Todo incremento en la cadena de costos de un proceso, de un producto, alguien se la va a agregar al que viene. Y cuando el eslabón final llegue, usted se la va a agregar al consumidor final. Entendamos eso, señores. Entendamos por qué la estructura de costos de vida se ve afectada por estas prácticas. Vamos a ponerle impuesto a tal cosa. ¿Y qué usted me va a asegurar? ¿Cuál es el servicio público que va a terminar de perfeccionar su nivel de calidad porque usted me haga eso? Ninguno. Somos robados, timados en la práctica todos los días. Nadie tiene derecho a una parte justa de la riqueza del otro. Por eso se llama impuesto. Es una imposición. Cuando en la práctica usted ve el uso que se le da a eso que se recauda, a aquello de lo que nos endeudamos, a los montos por lo que nos endeudamos, que al final terminamos pagando también en impuestos, entonces usted entiende por qué tantos pensadores importantes decían que el impuesto es una forma legalizada también, muchas veces de robarle a la gente lo que produce con tanto esfuerzo. Última llamada antes de irnos a la pausa. Buenas tardes. Aló. Sí. Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Mi respeto para usted, para el señor de Mateo y todo ese equipo. Adelante. Mire, corazón, en este país no hay que poner más impuestos. Aquí lo que hay que regular, por ejemplo, quitar toda esa nominilla, toda esa botella y esos sueldos exagerados. Y también todos esos actos de corrupción. Vamos a quitarle el dinero también. Por ejemplo, toda esa fortuna de Diandino Peña, del tipo que está en la Cámara de Diputados, que tiene 2.000 millones de pesos. Toda esa fortuna, todo ese dinero de Estado, todo eso hay que quitárselo. No es posible que un ayuntamiento que esté pagando nominilla, un hospital en nominilla, todas las instituciones aquí tienen botellas, tienen parásitos. Los políticos son parásitos y nosotros los mantenemos. Nosotros mantenemos y trabajamos para todos esos parásitos. Entonces, atrévanse a exigirle a quienes vayan a ofertarle un producto político, pregúntenle qué le va a ahorrar en cuanto al costo en sus bolsillos que tiene mantener este tinglado que se llama Estado, que cada día se agranda más y que tiene nominillas porque todo el mundo aspira a recibir algo del Estado. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. En este viernes, cierre de semana, han sucedido varias cosas en el ámbito digamos que general de República Dominicana. Hoy aterrizó un avión de emergencia en el aeropuerto de las Américas. Este avión volaba desde la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, hacia la ciudad de Nueva York y tuvo que devolverse y aterrizar de emergencia luego de que se presentaran en los controles una falla mecánica. Se trata del vuelo 391 de Delta con 168 pasajeros a bordo que salió a las 6:06 de la mañana hoy de Laila, reportando breves minutos después a la torre de control que regresaba al lugar de procedencia porque una de las salas presentaba problema. 1 hora, 2 horas prácticamente después, a las 7:57, retornó. De acuerdo con la información, la tripulación se vio obligada a mantener el aparato por 1 hora 51 minutos en el aire para poder quemar y derramar combustible y así poder aterrizar de emergencia en la terminal del aeropuerto de las Américas. Los pasajeros abordaron otra aeronave que los llevaría entonces hasta la terminal John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. De inmediato, las unidades del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto de las Américas de Santo Domingo
se activaron con los paramédicos y otras entidades de socorro y pusieron en práctica el protocolo de seguridad para esperar el descenso de la aeronave que aterrizó de emergencia. Qué bueno que el aeropuerto estuvo preparado y que esto no tuvo consecuencias mayores. Nosotros recibimos ahora en la cabina a un hijo de la Z101, alguien que ha sido compañero nuestro por mucho tiempo y que por razones, digamos que de trabajo, se tuvo que dedicar a su campaña política y salió momentáneamente, entendemos nosotros, de las ondas hercianas de la Z101. Nosotros recibimos en la cabina a Carlos Peña, precandidato presidencial, presidente de su movimiento Generación de Servidores. Yulisa, Carlos, gracias. Bienvenido. Gracias. Qué placer más inmenso estar aquí. Don Andrés, un placer. José Luis, un gran placer, un honor estar aquí entre ustedes. Él es Eduardo Núñez. Don Eduardo, un placer, don Eduardo. Encantadísimo y éxito en esta carrera que emprende. Saludar, si me permiten, por favor, a doña Isabel, de un bienvenido, saludar como no a don Willy y a alguien que no veo acá y por quien siempre oro para que el Señor le permita restablecer toda su salud, nuestro buen amigo Domingo Antonio Páez, cuya petición hacemos en público al Dios del cielo para que complete la obra que sé que ha iniciado en la vida de Domingo. Muchas gracias, te lo agradecemos de verdad. Domingo está recuperándose, una etapa difícil, pero la está enfrentando con mucha valentía y dedicación. Bueno, deberíamos comenzar por preguntarte cómo anda la campaña. Un pequeño paseo por la campaña, las ideas que ha puesto en circulación. En los debates he visto declaraciones tuyas pero muy polémicas. Y por lo tanto, sería bueno oír de tu propia voz cómo va la campaña. Don Andrés, gracias al Señor y a este pueblo que nos escucha a través de la Z101. Me suena familiar este lugar, ¿no? Sí. Me veo en un lugar que me resulta con mucho espacio. Lo único es cambiar la mesa, ¿no te diste cuenta? Sí, eso veo, con mi imaginario mental. Agradecerle al pueblo dominicano la acogida que ha estado dando a nuestra propuesta a Generación de Servidores. Hemos recorrido el país prácticamente 2 veces, los 158 municipios, cada lugar, cada provincia del territorio nacional ha sentido la presencia nuestra. Hoy tenemos, gracias al Señor, estructura en los 158 municipios de la República. Generación de Servidores como partido está sometido a la Junta Central Electoral y gracias a Dios estamos recibiendo informaciones muy favorables de las evaluaciones que se han estado haciendo. Hoy mismo recibí una noticia muy agradable por parte de las personas que dan seguimiento en la Junta Central Electoral al expediente de Generación de Servidores. Hemos ido superando las evaluaciones, todas las que se nos han hecho hasta el momento. Y lo que estamos diciendo al pueblo es que hay alternativas, que no es verdad que estamos secuestrados por una partidocracia que se convierte en un Goliat invencible. No, eso es con lo que nos quieren convencer. Nosotros hemos llegado a estructurar un pensamiento en el cual hemos definido como el antiguo régimen al matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y de manera lamentable, tengo que decirlo, eso es lo que nos ha gobernado en el último medio siglo. 50 años de gobierno del antiguo régimen, donde lo peor del empresariado ha financiado a lo peor de la política para que esa gente sea quienes dirijan las riendas del Estado y el erario. Nosotros estamos proponiéndole algo diferente. Y quien se lo está proponiendo es alguien que dio su vida y su juventud a un partido del sistema, al partido viejo, como defino ahora al Partido de la Liberación Dominicana. Viejo no por la membresía simplemente del mismo, sino por sus postulados. Viejos por su accionar, viejo por la hegemonía con la que pretenden manejar la cosa pública, viejo por la soberbia con la que uno escucha a la dirección del PLD expresarse y cómo han confundido lo que es el aparato partidario con el aparato del Estado, pretendiendo hacer una fusión del uno con el otro que es imposible en un Estado democrático y de derecho. Estamos recorriendo el país, estamos diciéndole a los 800,000 nuevos votantes que van a presentar y que tienen el derecho de votar en el año 2020 que no tienen que cometer los errores que han cometido probablemente sus padres y sus antepasados, que pueden ellos construir un destino diferente, que la República Dominicana que nos han entregado no es la República Dominicana por la que los prohombres que construyeron este proyecto de nación entregaron su vida a propósito de hoy celebrarse el 164 aniversario de el fusilamiento de Antonio
Duvergé. Entonces, ¿estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de que el país que nos merecemos nos lo han negado y nos han entregado una caricatura de país con gobiernitos, como yo defino, los gobiernos que hemos tenido. Gobiernos que han sido cosméticos. ¿Por qué cosméticos? Porque no han ido a la raíz de los problemas nacionales. No han tocado la médula misma de las expectativas que el pueblo tiene. Y uno analiza este gobierno de manera particular. En este gobierno, como los anteriores, no nos pueden señalar un solo problema nacional resuelto. Usted analiza la Corea del Sur desde los tiempos de Park Chung-hee, desde la guerra de las Coreas, y se da cuenta que gobierno tras gobierno en Corea del Sur se fueron resolviendo problemas. Del 55 en adelante. Se fueron resolviendo problemas reales de Corea del Sur. Usted analiza el Singapur de Lee Kuan Yew, y usted se da cuenta que año tras año y gobierno tras gobierno se fueron resolviendo problemas. Usted analiza la Taiwán de Chiang Kai-shek y usted se da cuenta que gobierno tras gobierno se fueron resolviendo problemas. Sin embargo, usted escucha el discurso del profesor Juan Bosch en el 62 y las propuestas de solución a los problemas que don Juan hacía en ese tiempo son las mismas que nos han hecho en los últimos gobiernos y son las mismas que yo estoy haciendo porque no se han resuelto. Continúan los mismos problemas. ¿Los vamos a resolver con la misma gente que nos ha gobernado? De ninguna manera. Ingeniero, pastor, es líder en muchísimos aspectos y debo decir que los 3 ejemplos que pone a mí personalmente se me engrifa la piel porque libertario como soy, cito mucho esos 3 casos y una de las cosas que también ha ocurrido en esos países es que pasado el tiempo los políticos tuvieron la responsabilidad de acortar el tamaño del Estado, permitiéndole a la sociedad crecer. Mi pregunta es, Carlos Peña está intentando romper, y lo está haciendo con un discurso que a mí personalmente en muchos aspectos me parece muy claro, con una sociedad donde 1 de cada 10 dominicanos recibe un cheque, pensión, ayuda o bono del Estado al final de cada mes, con un Estado que es el principal anunciante en los medios de comunicación, con un Estado que tiene la esperanza, un montón de dominicanos que están fuera de esa nómina, de estar en ella. ¿Cómo romper una inercia de 50 años que usted menciona? Para mí es más larga, pero de 50 años esencialmente en la democracia representativa, sin tocar la estructura, o por lo menos, o no sé si pretende Carlos en su programa, pretendiendo tocar, disminuir ese ogro que es el Estado Dominicano en su tamaño y funcionamiento. Mira, ese ogro filantrópico. Exactamente. En términos generales, nuestra propuesta es disruptiva, José Luis. Nosotros no venimos a hacer una transición en el 2020. El planteamiento nuestro de gobierno no es un planteamiento de transición, ni siquiera de corrección, ni de parches, no, es de rompimiento. Okay. Estamos planteando, es una ruptura radical con el sistema que hasta ahora hemos tenido. Evidentemente eso cae mal a algunos sectores. Por supuesto. No conviene porque va a sacar de la zona de confort a quienes forman parte del antiguo régimen. Monopolios, oligopolios. A las ARS no les gusta que yo les diga que las vamos a eliminar en el 2020. Literalmente quedarán eliminadas. A las AFPs no les agrada que yo les diga que las vamos a eliminar. Y con ellas vamos a obtener... Con ello vamos a obtener los $2.000 millones con lo que vamos a completar el 5% para la salud. Nosotros sí decimos de dónde vamos a sacar el dinero para el 5% de la salud. De la supresión de las AFP. Oye, va a tener mucha gente a tu favor. Andrés, solo eliminando las ARS y las AFPs nos ahorramos cada año $2.000 millones. Con esos $2.000 millones más el 2.1% que se les da a salud en este momento, llegamos al 5% del Producto Interno Bruto para el sistema de salud que necesita República Dominicana. Para construir un circuito de 5.000 unidades de atención primaria en todo el territorio dominicano, emplear 25.000 médicos familiares que van a estar en ese sistema. El médico familiar, que le molesta la figura del médico familiar a las grandes farmacéuticas porque reduce la población enferma de los países. Y el mejor sistema de salud no es el que más enfermos cura, es el que menos impide, o el que más impide, perdón, que sus ciudadanos se enfrenten. Nosotros, José Luis, ¿qué estamos planteando? El tamaño del gobierno debe ser tan grande como sea necesario si esto es para darle bienestar, del Estado. El tamaño del Estado debe ser tan grande como sea necesario si esto es para darle bienestar a su país. Ahora, hay agencias del Estado que son simple y llanamente anacrónicas. Hoy yo veo el FONPER que va a inaugurar o a entregar 100 y pico de millones de pesos en obras en Santiago. El FONPER no debe existir.
El FOMPER debió desaparecer con la terminación del proceso de capitalización. Sí, porque se suponía que eso era su misión. Tan simple como eso. No deben existir dos agencias como el Ministerio de Salud por un lado y el Servicio Nacional de Salud por el otro, con funciones solapándose. Eso hay que fundirlo. No deben existir ministerios, y me perdonan los jóvenes, y le habla el candidato presidencial más joven que está recorriendo el país en este momento. El Ministerio de la Juventud no debe El Ministerio de la Juventud, el de la mujer, Tampoco. me perdonan las mujeres, tampoco. El CONANI no debe estar por un lado, el CONADIS no debe estar por el otro, el CONAPE para los envejecientes No, tampoco. ingeniero, no. Eso debe existir todo en No un pida- gran no ministerio pida perdón, la de sociedad se lo va a familia. agradecer. Un gran ministerio de la familia que aborde los temas del ciudadano dominicano desde la perspectiva familiar, y no que se vea a la mujer compitiendo con el hombre, contra el hombre en una esquina, los jóvenes compitiendo con los envejecientes en otra esquina, los discapacitados en el CONADIS compitiendo con los que no tienen discapacidades, y ver la familia como lo que es un todo, y desde ahí abordar las políticas públicas. Hay instituciones que las vamos a eliminar en el sector eléctrico. De las 3 distribuidoras tendremos una sola distribuidora. De los 9 consejos de administración que hay en el sector eléctrico, 9. que cada miembro del consejo de administración le cuesta cerca de 10 millones de pesos al año a este pueblo. Bueno, pero todos sabemos lo que ocurre particularmente con esos consejos, que son asignaciones, eso es clientelismo político. Ahí hay gente que no tiene la menor idea ni siquiera de Lo de que es un cómo se apaga la electrolibre. luz. De electricidad no saben ni qué es lo que Que es una resistencia, qué es lo que es un material una conductor. resistencia. Y figuran en esos consejos. Pero 10 millones de pesos sale cada miembro al año ¿Tú de sabes esos lo que consejos de administración. Será un solo consejo de administración, con las 3 distribuidoras como una sola administradora, como una sola distribuidora de electricidad. De manera que se puede eficientizar. Lo mismo con las compras y contrataciones. Cada agencia del Estado tiene una dirección local de compra y contrataciones. O sea, allá en Pedernales, la gobernación de Pedernales tiene su dirección de compra y contrataciones. Y así cada agencia del Estado en cada provincia tiene una dirección de compra y contrataciones. Eso se tiene que eliminar. Cada dirección de esta es una ventana que se abre para la corrupción, para el soborno, para el cohecho. Crearemos el gran Centro Nacional de Compras y Contrataciones, desde donde se operarán y se realizarán todos los procesos de compras y contrataciones públicas del Estado Dominicano. Vamos a una pausa, ¿no? El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 3:50. Estamos conversando con Carlos Peña, precandidato presidencial por el Movimiento Generación de Servidores. Carlos, tú has tenido un discurso un poco chocante en diferentes temas de la vida nacional. Y cuando decidiste salirte del partido que te dio espacio político durante muchos años, fue porque dijiste que ya no podías convivir con varias de las cosas que desde allí se daban. ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido tu estabilidad en esta candidatura política después de haberte ido del PLD? Bueno, Yuli, mira, el 80% de la gente que nos apoyaba, y fue de los insumos que tomamos en consideración ese 18 de agosto que decidimos renunciar del Partido Viejo, el 80% no quería saber del PLD. No quería saber del PLD. De cada 100 gente que nos siguen, 80 decía, lo queremos a usted, pero no queremos el partido al que usted pertenece. Entonces yo no iba a estar nadando contra la corriente de la gente que me sigue, pero también contra la corriente de mis principios. Un partido donde el secretario general de repente confunde la división doctrinaria de los poderes del Estado y pretender amenazar a un poder del Estado porque la decisión que tomó en el caso del Tribunal Superior Electoral no le conviene a los intereses coyunturales de esa organización, pues es un partido que perdió la mística democrática. El PLD no es un partido democrático y yo soy víctima de esa falta de democracia. Recuerdo que en la última asamblea del Comité Central en la que participé, el mismo secretario general que salió con esta pachotada jurídica e inconstitucional inclusive, ¿no?, de tratar de cuestionar la decisión del Tribunal Superior Electoral, me impidió tener la palabra en la asamblea del Comité Central, porque ahí va a decir yo pues lo que la gente sabe que yo creo que en el PLD hay muchos ladrones, que hay muchos corruptos, que la dirección del PLD se ha corrompido de tal manera que ha llenado ese partido de pus, que la dirección del PLD ha convertido esas siglas en sinónimo de corrupción y de putrefacción, que desde el PLD ya no se le puede dar esperanza a este pueblo. O sea, yo no me imagino a Danilo Medina en campaña yendo a Higüey a decirle a los altagracianos que le va a resolver el problema del agua potable.
cuando él sabe que tiene 3.000 millones de pesos enterrados ahí en la provincia de la Altagracia y que no hay agua potable para los altagracianos? No me imagino ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina yendo a Cotuí y diciendo a la gente de Cotuí que le va a resolver el problema del agua cuando no tiene Cotuí un acueducto un acueducto múltiple, como nos decían los comunitarios allá, teniendo la presa más grande, el lago artificial de agua dulce más grande de la región del Caribe. No me imagino a Danilo Medina volviendo a San Juan a decirle a la gente de San Juan que vote por ellos, cuando hasta un diputado acaba de perder San Juan, producto de la migración de los sanjuaneros que no ven expectativas de vida en esta provincia, en la provincia natal del presidente. Y ahora acaba de decir el Banco Central de la República Dominicana que solo en el año 2018 se perdieron más de 10.000 empleos en la zona agropecuaria, empleos del campo. Aquí hay que analizar muchas cosas. El día que se le haga una auditoría real a lo que está ocurriendo con el dinero que se está entregando a través de las visitas sorpresas, aquí no habrá cárcel para la gente que tendrá que dar respuesta por el manejo irresponsable que se le está dando a esos fondos. Yo tuve un encuentro con unos productores de chinola en el municipio de Polo, en Barahona, y me dijeron: ingeniero, nos prestaron 15 millones de pesos, nos forzaron a coger 15 millones de pesos prestados a una cooperativa de productores para sembrar chinolas. Las chinolas no salieron ninguna, una sola chinola no se dio, y ahora tenemos la mano en la cabeza que no sabemos de dónde vamos a pagar los 15 millones de pesos. Pero eso está pasando en muchísimos lugares. Lo que estamos diciendo es que el pueblo no puede esperar que del PLD, que del PRD, que del PRM ni del Partido Reformista saldrá soluciones a los problemas trascendentales de la nación, porque están entretenidos en lo superficial. Nosotros estamos planteando una propuesta de gobierno que vaya a lo central de la realidad de nuestro pueblo. Un proyecto de nación que en materia energética esté dispuesto a enfrentar al cartel de la generación eléctrica. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a centralizar, por ejemplo, la importación de los combustibles. Que todo el combustible que se va a utilizar en generación de electricidad, entiéndase fuel oil número 2, fuel oil número 6, carbón mineral, gas natural, centralizarlo en manos del Estado Dominicano. Solo con esa centralización de ese combustible, nosotros vamos a ahorrarle a este pueblo más de 250 millones de dólares al año, de los cerca de 1.500 millones de dólares de subsidio que recibe el cartel de la generación. Yo pregunto, Carlos, oyéndote hablar, las sociedades se mueven a partir de un modelo económico. Hay un modelo económico en la República Dominicana vigente que se ha señalado muchas veces que ya no es un modelo económico adecuado. Oyéndote hablar, uno entiende que ese modelo económico tú lo destruyes casi por completo. ¿Qué quedaría de ese modelo económico en un gobierno tuyo? ¿Qué quedaría? ¿Y qué tú sustituiría dentro de ese modelo económico o a partir de lo que quedaría por lo que tú le vas a confrontar, a quitar al modelo económico? Puesto que no hay títeres con cabeza en la propuesta que tú has hablado. Así es. Y es difícil desmontar la totalidad de un modelo que es operativo en el plano social, que tiene un montón de injusticias, de deficiencias, pero que tiene poderes fácticos hacia adentro de lo que constituye todo el aparato productivo, que te lo pueden parar tú en la presidencia, hacia lo que constituye toda la escala de redistribución de la riqueza producida, hacia los capitales acumulados que forman parte de la riqueza social. En fin, yo veo que tú sería un pequeño ciclón batatero que va a arrasar. Si Carlos Peña coge la presidencia mañana, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a quedar del modelo vigente que tenemos en la sociedad dominicana hoy? Don Andrés, en la misma Asamblea Nacional, solo con decisiones administrativas, estaríamos ahorrando miles de millones de dólares, desde la misma toma de posición, para así decirlo. Y alguien que me escucha, y algunos me lo han dicho, dicen: ingeniero, eso es utópico. Y yo les cito a Eduardo Galeano, cuando decía que lo bueno de las utopías es que nos obligan siempre a ir un poco más adelante. No, pues yo creo en eso, no me quedo en la utopía de ser Thomas More, ¿no? Sino que me voy más allá. Nosotros vamos a concentrar nuestra visión de gobierno en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros vamos a financiar las micro, pequeñas y medianas empresas. Los países que enuncié
anteriormente que se desarrollaron sobre la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, que tiene que pasar por entregarle energía eléctrica barata, con entregarle un modelo confiable de seguridad jurídica, donde sepa que un gobierno no va a llegar con sus funcionarios a crear empresas que van a competir desde el gobierno en una competencia desleal con las micro, pequeñas y medianas empresas que ya están establecidas. Nosotros vamos a eliminar, y es una propuesta que se le hemos dicho al pueblo, vamos a eliminar el 6.1% del Producto Interno Bruto que cada año recibe el gran empresariado por concepto de exoneraciones. Y ese 6.1% lo vamos a reasignar en función de los empleos que estos empresarios le entreguen a nuestra juventud. La política de pleno empleo es algo en lo que nosotros creemos. Creemos en el pleno empleo, que no hay un joven dominicano que ande divariando calle arriba y calle abajo, desempleado, cuando le estamos entregando más de 234 mil millones de pesos al gran empresariado para que creen unos empleos que en 20 años no han sido capaz de crear. Con tu permiso, Carlos, vamos a hacer una pausa breve y regresamos en unos instantes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4 en punto. Un hombre murió tras caerle la carga de una patana en la intersección de las avenidas Winston Churchill con John F. Kennedy. Se trata del joven abogado Rafael Pepén, quien conducía una motocicleta en el momento del siniestro. Pepén era padre de un niño y su esposa en este momento está embarazada. Un hombre ahorcó a su pareja o expareja y luego trató de suicidarse cortándose el cuello en un hecho ocurrido en el sector de Los Platanitos. La víctima ha sido identificada como María Stephanie Ferreira Reyes, 23 años, y el feminicida es Gregorio La Antigua Roque, de 33, quien está interno en estado de gravedad en el Hospital Pedro Emilio de Marchena de esta ciudad. El intento de feminicidio ocurrió a las 3:15 de la madrugada en la casa de Ferreira Reyes en el sector de Los Platanitos. Según los familiares de la víctima, se había ido a la zona de Bávaro a trabajar para separarse de Melvin porque supuestamente la maltrataba. Organizaciones locales marcharon este viernes para exigir el traslado del vertedero ubicado en el municipio Las Terrenas de esa provincia. Los residentes en ese municipio exigen a las autoridades buscar una solución definitiva al problema debido a que los olores y gases que emanan del vertedero afectan la salud. Con pancartas y mascarillas protectoras desfilaron hasta el Palacio Municipal estudiantes y maestros de la Escuela Francesa, juntas de vecinos y otras instituciones. Las autoridades lograron sacar esta tarde del Mar Caribe el vehículo en el que se transportaba la pareja de turistas el pasado 27 de marzo por la avenida Las Américas y que fallecieron, cuyo deceso presume la policía que fue en un accidente de tránsito. El ascenso a tierra del Kia Río, placa A799107, se logró después de 2 días de intentos. Las víctimas son los neoyorquinos Portia Denise Revenel y Orlando Moore, quienes eran novios y vacacionaban en el país. Continuamos con la entrevista al precandidato presidencial por el Movimiento Generación de Servidores, Carlos Peña. Y continuamos, yo diría que atendiendo a elementos interesantísimos de su propuesta, porque choca con tantas cosas tradicionales que tendríamos incluso que decidir por dónde empezar. Una pregunta que la respuesta yo la conozco, pero sé que muchos no. Carlos tiene dentro de su propuesta algo que a mí me pareció muy llamativo y que incluso lo descubrí por una coincidencia de criterios. La idea de que el elemento contralor del Estado debe estar en manos independientes. Sí. A mí me resulta, yo recuerdo el día, fue en Twitter, cuando Carlos dijo, no, mira, eso es parte de nuestras propuestas. Y yo, bueno, lo busqué y en efecto. Carlos Peña es el único que propone que el elemento contralor del Estado le hace Cámara de Cuentas y Contraloría, que para mí perfectamente podría ser un solo. Claro, sí. Perfectamente podría unificarse en un solo elemento. Esté en manos de alguien independiente, que no tenga compromisos, sobre todo políticos, con el presidente de turno. ¿Qué puede decirnos de eso? Porque yo diría que sería algo hasta natural y sin embargo solo un candidato habla de eso y es Carlos Peña. Sí, hay un tema de reforma institucional que Juan Bosch se lo prometió a este pueblo de llegar al gobierno. No pudo llegar después del 63 y no se pudieron realizar esas transformaciones. Se esperaba que con la gente que sucedieron en el liderazgo del Partido Viejo a Don Juan, esto se hiciera. Tampoco se hizo. Nosotros, ¿qué creemos? En materia institucional hay un legado impostergable que hay que entregarle ya a las futuras generaciones. Primero, el tema del manejo de los recursos del Estado. El volumen de dinero que se maneja de manera discrecional, esto no tiene nombre. Y voy a revelar algo acá. Mire, paralelo al Ministerio de Hacienda, opera una mafia que administra los casinos, las bancas de apuestas y las máquinas tragamonedas, que sin mentirle,
maneja más de 30 millones de pesos en efectivo todos los días. 30 millones de pesos todos los días. Todos los días. Y esa gente que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Sabe lo que estoy diciendo. Esos dueños de máquinas tragamonedas en los colmados, en los barrios, que tienen que dar 3,000 pesos semanal a los inspectores que van con el sellito que le ponen detrás para que no la incauten esas máquinas. Los casinos, que saben que tienen máquinas tragamonedas no reveladas, no descritas y que no están contabilizadas por el Ministerio de Hacienda, saben que tienen que pagar por esas máquinas tragamonedas más de 3,000 pesos toda la semana. En total, en efectivo, a nivel nacional, sé que mucha gente está riéndose ahora porque son víctimas de lo que estoy hablando, se maneja 30 millones de pesos en efectivo en esa mafia paralela. O sea, hay una serie de cosas que están en el aire por falta de controles. ¿Qué estamos planteando nosotros con respecto a la Cámara de Cuentas? Constitucionalmente establecer que la Cámara de Cuentas sea entregada al partido de oposición o a los partidos de oposición contrario al partido de gobierno. Por ejemplo, Generación de Servidores gana las elecciones en el año 2020 y derrotamos al PLD y a todas esas hierbas viejas del antiguo régimen. Bueno, cojan la Cámara de Cuentas. Ustedes supervísenme, fiscalícenme, me pongo en las manos de ustedes. Y si de verdad ustedes son políticos, como decía Maurice Duverger decía que no solo se gobierna un país desde la conducción misma del Estado, sino también desde la oposición. Claro. Óigame, estos gobiernos que hemos tenido no hubieran resistido una oposición con Juan Bosch en la oposición, con Balaguer en la oposición o con Peña Gómez en la oposición. En Estados Unidos siempre se dice que Adlai Stevenson fue más importante para los Estados Unidos que muchos que fueron presidentes como opositor. Sin lugar a dudas, porque la oposición sí es seria, sí es responsable, si no anda buscando contratitos, si no anda vendiéndole semillas al gobierno y si no anda vendiéndole cementos al gobierno, esa oposición puede hacer un rol responsable, puede hacer un rol que marque la rienda, inclusive que el gobierno mismo va a tomar. Lo mismo pretendemos hacer con la justicia. Una reforma constitucional que surja de un referéndum donde vamos a incluir que los jueces de las altas cortes, entiéndase, los jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, al igual que el Procurador General de la República, sean funcionarios electos cada 4 años, que vayan al escrutinio popular y que si usted fue el juez del no al lugar, que el pueblo sepa, mire, este fue el juez que dio el no al lugar a tal corrupto, entonces vamos a castigarlo ahora para que no sea juez nunca jamás. Este fue el procurador que presentó el expediente pusilánime y cobarde de Odebrecht, vamos a castigarlo en estas elecciones y vamos a mandarlo para su casa. Si por el contrario aparece un candidato que tienen que ser de carrera, tanto en la judicatura como en el Ministerio Público, que se le diga a la gente, no, mira, ese fue el que metió preso a los corruptos, ese fue el que metió preso a tal narcotraficante, ese tipo o esa mujer merece ser una juez o una jueza de una de las altas cortes o merece ser procurador o procuradora general de la República. Carlos, vamos a abrir los teléfonos para que los seguidores de la Z, los radioescucha, puedan hacerte una que otra pregunta. Vamos a tomar 6 llamadas en lo que queda de entrevista para que la gente hable, converse directamente contigo y te presente sus inquietudes de cómo sería un gobierno de Carlos Peña en una eventual circunstancia, porque aquí se dice que ganaría el PLD o el PRM, pero en una eventual circunstancia de que la sociedad decida por un candidato que no sea el tradicional. Vámonos con la primera. Buenas tardes, su pregunta para Carlos Peña. Adelante. Sí, me convence el discurso del... Pero lo único que yo no oigo decir es de que va a meter preso a todos estos corruptos. Bueno, los presidentes no meten preso, hay que recordar eso también. Sí, es una inquietud muy válida y voy a revelar lo siguiente. El presidente que surja en el año 2020, si no está dispuesto a enviar a la justicia a los corruptos, es un presidente que no durará un año en el gobierno. El pueblo no va a tolerar más impunidad a partir del año 2020. Por eso asumimos el compromiso de una justicia verdaderamente independiente. El primer procurador nuestro durará un año porque al segundo año tendrá que someterse a votación ese Procurador General de la República y el que surja del voto popular de los dominicanos después del referéndum al que someteremos la propuesta constitucional, ese será el Procurador General de la República, al cual el presidente no tenga ninguna incidencia sobre él ni pueda darle órdenes como sabemos que en este momento se le da.
A ver. Siguiente llamada, buenas tardes. Su Buenas pregunta tardes. para Carlos Peña. Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un abrazo, un abrazo. Gracias, igual. Hace mucha falta ahí en la Z, Carlos. Esto está hecho un desastre, señores. La verdad que estamos No, pero es una preocupados, pregunta todo lo que el tiene que pueblo, hacer. porque no sabemos para dónde vamos, señores. Carlos, ponte en esto, Carlos, por favor, que necesitamos un cambio. Gracias. Bueno, ya le está. Estamos en esto y usted es parte de Generación de Servidores. La siguiente pregunta para Carlos Peña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Carlos Peña, mi hermano, Juan Miguel Mojena. Un abrazo. Óyeme, el gobierno de la tarde está bendito hoy con la presencia tuya. Qué brillante mentalidad tiene ese aspirante presidencial. Si los dominicanos tuviésemos un chin de materia gris, esa propuesta la comprásemos. Porque yo oigo propuesta tuya que no se lo he escuchado ni siquiera Barack Obama, hermano. Porque eso de eliminar radicalmente las ARS y las AFP, yo creo que es una propuesta que te tiene que llevar a la presidencia, nada más por eso, y muchas otras más. Estoy contigo, el pueblo dominicano debería apoyarte porque tú eres un tipo que tiene una mente grande. Que Dios te acompañe. Gracias, bendiciones. Llamada para Carlos Peña. ¿Cuál es su pregunta? Se cayó esa área internacional. Buenas tardes, su pregunta para Carlos Peña. Buenas tardes. Adelante. Carlos Peña, yo no te voy a hacer preguntas, porque tú has dicho todo lo que un pueblo quiere oír. Tú eres un ángel que Jehová nos ha regalado. Sigue para adelante que tendrá este pueblo para ti. Amén. Gracias, amén. Recibo esa palabra. Última llamada para Carlos Peña. Mira, el panel está lleno. Francis, ¿se pueden tomar 2 más? Dice Francis que 2 más. Eso es lo bueno de estar pegado con los compañeros. Buenas tardes. Adelante. Tiene su payola aquí. Sí. Dice, quiero decirle a Carlos Peña que toda esa propuesta la tenía el PLD y mira el desorden que está aquí. Un solo problema no ha resuelto el PLD, ha accedido nada más para robarse los cuartos de los impuestos de nosotros. Él, no sé, vamos a ver si coge aunque sea 5 votos. Por eso renunciamos del PLD, porque no se cumplieron las cosas que le prometimos en ese momento al pueblo y la dirección decidió recorrer otro camino. Lo peor que puede hacer un pueblo es llenarse de pesimismo, de desesperanza. Denos la oportunidad y luego júzguenos por nuestros frutos. Pregunta para Carlos Peña. Buenas tardes. En el tramo Bueno, final. aquí lo que me gusta es romo y cerveza. Bueno, antes de ese tremendo aporte, ¿Qué aporte? tremendo aporte, una pregunta quizás con respuesta corta, Carlos. Se dice que los grandes cambios políticos ocurren cuando la base de la sociedad se divorcia muchísimo, deja de entenderse con la élite política que la gobierna. Se podría decir que ya esa madurez, ese paso, tú entiendes en este proyecto que la sociedad dominicana lo está dando. En otros países ya los partidos tradicionales no quedaron en primer lugar en las últimas elecciones francesas, no está gobernando el Partido Justicialista ni el Radical de Argentina, etcétera, etcétera. Colombia pasó lo mismo con El Salvador, con los Colorados, con Nayib Bukele. con el caso de Bukele, jovencito y con una propuesta distinta. ¿Estaríamos cerca de ver eso realmente en un país tan tradicionalista en el voto como Mira, este? lo bueno de esto, José Luis, es que cuando tú segmentas el electorado, te das cuenta con que de los 8 millones que están llamados a votar de dominicanos para el 2020, hay 5.2 millones de dominicanos que no están cooptados por la partidocracia, que no tienen compromiso con los partidos tradicionales ni con ningún candidato. A esos 2,5 millones que representa la clase media, hoy le estoy diciendo, ustedes no pueden estar al margen de este proceso social que vive la República Dominicana. Les pido que participen. A los 2,5 millones de dominicanos que dicen que no van a ir a votar. Las proyecciones indican que hay 2,5 millones de dominicanos que dicen que en el 2020 no van a votar. A ustedes les invito a participar. Les invito a decirle a la partidocracia tradicional, ustedes están equivocados. Y el país no es de ustedes, el país es de todos los dominicanos. Permítanos llegar al gobierno y vamos a llegar de la manera que hemos vivido, con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes para redimir a este pueblo en lo político, en lo económico y en lo social.
Bueno, gracias a Carlos. Andrés, así ¿qué es. opinas? Muchas gracias a Carlos Peña. A ustedes. Hemos siempre tenido a su una orden. entrevista muy movida y agradecemos tu presencia aquí por Gracias, las ideas Andrés. nuevas. Nosotros esperamos que te haya gustado volver a la silla donde antes te sentabas. No, esta es mi casa, esta es mi casa. Gracias a Carlos Peña que ha estado con nosotros el día de hoy. Hacemos una pausa breve y regresamos con los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente Julio César Castaño Guzmán, decidió hoy someter a consulta de los partidos políticos para fines de opinión la propuesta de conformación, estructuración y reestructuración de las 158 juntas electorales a nivel nacional y además el proyecto de reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas de conformidad con la Ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En una nota de prensa, la Junta ha informado que para ambas consultas ha sido concedido un plazo de 10 días a partir de la fecha de su comunicación a los fines de que los partidos presten por escrito sus observaciones. Vamos a iniciar con los comentarios del día de hoy. El primero es el de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar brevemente de lo que han estado por llamar el choque de poderes a raíz de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y creo que la ciudadanía en pleno debía tener en relación con este acontecimiento mucha ojeriza y darle mucho seguimiento a lo que pueda ocurrir. Lo institucional en la República Dominicana es una frustración histórica. Si algo nos ha marcado como país, ha sido el plano de desintegración institucional, que fue históricamente la gran preocupación de los intelectuales dominicanos del siglo XIX. Nosotros tenemos, lo hemos analizado muchas veces aquí en el Gobierno de la Tarde, una tradición autoritaria de larga data. Y esa tradición autoritaria ha terminado por deformar por completo el aparato institucional. Le ha atribuido los poderes que se derivan del manejo de la riqueza social a los personajes históricos que coyunturalmente encarnan la administración del Estado. Y nuestras dictaduras han sido proverbiales. Nuestras dictaduras han tenido todos los tintes de izquierda, de derecha, de centro. Han incluso desnaturalizado las corrientes del pensamiento político en el plano universal. Por ejemplo, la grave experiencia de la deformación del Partido Azul, que fue la única expresión del pensamiento liberal triunfante en el plano político de la historia dominicana. Esa enorme deformación que el aparato institucional ha arrojado sobre la vida del país ha originado que movimientos como el del Partido Azul, que eran en su esencia liberal, terminaran con dictaduras de punta que se correspondían plenamente con la historicidad particular del pensamiento conservador. Nosotros no hemos tenido, en puridad de sentido, 5 años concretos de triunfo del pensamiento liberal en la administración del aparato del Estado. Porque o los conservadores terminan infectando las políticas liberales en virtud de las ambiciones de los gobernantes. El caso de Lilis es un caso paradigmático. La gente piensa que como un dictador proverbial de la historia política y social de este país, Lili provenía de los rojos, de la tradición de los rojos. Pero Lili venía de los azules. Lili viene de la historia del pensamiento que planteó en este país como estrategia de convencimiento a partir de las acciones que se derivan después de la restauración, planteó el esquema liberal de gobierno. Y de ahí viene Lilis, de Luperón, de las ideas de Bonó. Lili viene de las participaciones activas
en política de personajes de tanta prosapia y moralidad pública como Ulises Francisco Espaillá. De ahí venía Lili, de ese reservorio de referentes y paradigmas de la sociedad dominicana que no albergaban la concepción patrimonial del Estado y que habían hecho de su propia vida un ejemplo de buena administración de la cosa pública. Pero la ambición de Lili por continuar en el Estado deformó por completo las propuestas ideológicas del liberalismo azul en la historia dominicana, que confluyó con las acciones para mantenerse en el poder que Lili fraguó e implementó, trayendo a los gobiernos del Partido Azul a prominentes personajes conservadores del Partido Rojo y coaligando allí la pureza de la expresión del pensamiento liberal, que terminó siendo dictadura plena en la figura de Ulises Francisco Espaillá de Lili. Y yo digo todo esto porque de ahí en adelante el país no ha tenido nunca un estadio de organización social en el cual las instituciones se sobrepongan a los liderazgos emergentes. Siempre los líderes, los lidercillos, los políticos han subordinado el aparato institucional a sus propias necesidades de prolongación en el poder. Y han convertido a la República Dominicana en un país en el que el presidente es poco menos que un emperador, que un zar, que una figura a quien hay que rendirle toda la pleitesía del mundo, porque él convoca en su persona toda la fuerza que el aparato del Estado expresa como sujeto plural de la historia. La verdad es que si la República Dominicana tiene necesidad de transformación, de cambio, de construcción de un aparato institucional que detenga los excesos del partidarismo político, los excesos de las personalidades díscolas que creen alzarse con la representación plena del Estado en su persona, este es un momento peligroso de la vida política dominicana. Lo que Reinaldo Pared hizo no es una cosa casual, responde a una ideología. Y tenía como precedente lo que el Procurador General de la República hizo inmediatamente. La lectura que le hemos dado a ese acontecimiento es el aplastamiento absoluto del Poder Judicial. Tanto el Procurador de la República, que humilló a una jueza, que usó el aparato del Estado para perseguir, que empleó los mecanismos de control social, que mintió ante el país, que hizo todas las diabluras inimaginables hasta el punto de instalar, repito, instancias de difamación de la persona objetivada, puesto que no hay poder que lo contenga, puesto que el poder omnímodo que la desinstitucionalización genera se manifiesta en cualquier plano de la vida política. Junto con lo que hizo frente al resultado del veredicto del Tribunal Superior Electoral, Reinaldo Pared Pérez, es como para que el país salga a la calle en una manifestación poderosa de defensa del pequeño espacio institucional que desde el año 1961 hasta acá hemos construido sobre la base de mucha muerte, de mucho martirologio, de mucha persecución, de mucha lucha política. Porque es una ideología peligrosa la que cree que puede subvertir el orden constitucional, interferir en otro poder del Estado tan vital para la convivencia como la justicia, darle fuerza y categoría
a lo que son sus estrategias políticas a partir del uso de los recursos institucionales del Estado y transformar el país y la justicia en un escenario de miedo y de terror derivado de la omnipresencia de un poder absoluto. Yo creo que si yo fuera dirigente político de alto nivel de este país, si yo fuera un alto dirigente del PRM o de cualquiera de los partidos opositores, estuviera yo ahora incitando a la movilización nacional, porque lo que ha ocurrido no es poca cosa. Si lo arrojamos contra el telón de fondo de lo que históricamente nosotros arrastramos como déficit, que el país no ha podido superar, ese déficit institucional, si nosotros colocamos ante la historia objetiva lo que ocurrió en lo que ese choque de poderes, según han llamado algunos, significa, tenemos que decir que hay una vocación de dominio absoluto, que hay una vocación de desconocimiento de las propias leyes que ellos han producido, que hay una vocación de atropellar a quienes no piensen como ellos y que el país tiene que reaccionar, que tiene que haber una respuesta política, ciudadana a toda esta violencia contra la institucionalidad, que se creen ellos en un estado de legitimidad para ejercerla. Yo creo que si hay algo que nosotros arrastramos como país, es esa frustración que en materia de consolidar las instituciones tenemos nosotros. Y en este momento, en este preciso momento, lo que está ocurriendo amenaza retrotraernos más atrás del año 1961, cuando mataron al tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde a las 4:31. Es momento del comentario de José Luis Mendoza. Un placer estrechar la mano de un gran luchador social, José Ceballos Chichi. Más adelante, en otro momento, quizás la próxima semana temprano, hablaremos un poco otra vez de Casa de Justicia, que para mí, insisto, tiene que ser de las agrupaciones civiles de trabajo independiente, la que hace uno de los trabajos más necesarios en el país. Nunca me voy a cansar de insistir, de apoyarles y de servir de portavoz gratuito, aficionado, admirador de su trabajo. Señores, lo que falta en un país donde sobra la violencia es arbitraje. Y el arbitraje no es necesariamente en una corte que llega. Se supone que las cortes podrían ser la última ratio de una sociedad al momento de resolver sus diferencias. Los empresarios lo entendieron muy bien hace muchos años, Eduardo, cuando constituyeron una sala alternativa de resolución de conflictos. En la Cámara de Comercio. Y comprendieron la importancia que tiene Comité de arbitraje. ponerse de acuerdo, Yulisa, sin llegar a la última instancia, por el costo que tiene aquella. Claro. Y por cómo se distorsionan muchas veces los aspectos que quisiéramos. Es ganar, ganar. Claro, por Dios. Que el de hecho eso de se que trata. uno gane no significa que el otro tenga que perder. Exacto, y se acortan también los tiempos, Así sobre es. todo. Y se abaratan los procesos. Porque, caramba, usted dice, es costoso. No, costoso es meterse 20 años en un tribunal. Eso sí es costoso, sobre todo cuando de una empresa dependen familias. Cuando de una empresa, recuerda que su nómina, las nóminas se pagan independientemente de que el ejercicio fiscal del mes o de la quincena haya sido rojo o azul. Así es. Ese es el mayor compromiso social del empleador, pagar los salarios y lo que con ellos viene, la TCS, todos los temas del seguro, todos los temas relacionados a esa carga impositiva con la que también se fundamenta una buena parte de la estructura que tenemos y que hace un ratito criticábamos de manera bastante cruenta. Así que a Chichi, que nunca desfallezca, Casa de Justicia tiene un espacio en la sociedad dominicana. Yo pienso que todavía no se ha valorado al máximo. Hubo una administración de la Procuraduría General de la República de hace unos cuantos años para atrás
que en vez de verlo como aliados, como debió verlos, los vio como rivales. Y eso provocó incluso que se creara un puesto en caliente. Se creó un puesto para el arbitraje, al cual entonces tampoco, porque no hacen ni dejan hacer. Crean un puesto para promover el arbitraje a nivel de nuestros barrios, a nivel de los lugares donde más violencia ocurre. Violencia que está fundamentada, señores, en desacuerdos tontos, simples. En desacuerdos que se resuelven muchas veces con un tercero, tratando de colocar en la debida balanza los hechos por los cuales los otros dos están en disputa. Entonces, crean el puesto, qué bien, pero entonces no le dan ningún tipo de ni presupuesto, ni personal. El arbitraje, la idea de que alguien puede mediar entre dos que están dispuestos a matarse, todo el mundo lo vio en algún momento de manera, si se quiere, secular. Tú sabes una cosa, que esa es una posición poderosa, bien empoderada, con los recursos adecuados y dándosele la categoría que tiene. ¿Tú estarías hablando de que eso puede incidir hasta en la disminución de los índices de violencia y de criminalidad? No tengo ninguna duda. Si Casa de Justicia lo ha logrado en los 4 o 5 sitios donde se le ha dejado ser, aquí en la capital. Pero mucho que lograría resultados. Pero claro que sí. Porque es que en esos barrios no hay un instrumento de mediación de cosas pequeñas que se convierten después en grandes cosas. Andrés, un parqueo provoca dos muertes. Y que hay una idiosincrasia en los barrios que en muchas de las ocasiones los jueces no la conocen. Sí. Y la falta de educación y capacidad para solucionar el conflicto. Eso es lo que aporta Casa de Justicia. Sí. Yo quiero desde aquí darle mi apoyo. Repito, la semana que viene estaremos con una documentación ahí hablando un poquito a nivel estadístico y lo compartiremos con nuestros compañeros. Queremos insistir en eso, de que también los más pobres tengan acceso a las alternativas de arbitraje. Miren, hay un artículo, y honor a quien honor merece, Yeuri Frías es un periodista de Diario Libre que decide hoy hacer un análisis relacionado a los temas de acoso, abuso sexual y pederastia. No es bueno confundir pedofilia con pederastia. No, por supuesto. La semántica las diferencia muy bien. La pedofilia es una inclinación. Es una preferencia, para mí, execrable. Una inclinación distorsionada. Pero la pederastia es la materialización, Yulisa, del hecho. Es acometer un hecho que puede inspirarse precisamente en esas ideas. Hay que decir que los tiempos, cada uno han tenido un péndulo, cada época ha encontrado sociedades más capaces de rechazar esas ideas y otras más capaces de sublimarlas, de ver en ellas, no es tan malo como lo dice, como lo pintan. En los años 70 hubo toda una promoción de la idea de que la libertad sexual implicaba incluso esa, que a cualquier edad las personas pudieran coyuntarse. Eso, la idea de amor intergeneracional. Es la cosa, así le llaman una locura. Incluso hay gente que la apoyaba y que hoy está en puestos europeos importantes en el Congreso de la Unión Europea. Han apurado de eso, han tenido que aclarar sus posturas en esos años y entender que años después comprendieron que aquello que defendían era una cosa absurda. Gracias a Dios en nuestra zona del mundo. No, eso no prendió. Nunca. Hay un conservadurismo que tiene lo bueno. Ese es positivo. De evitar que ciertas modas logren penetrar. Así como tiene elementos negativos, perniciosos también, porque evita tal vez la innovación en otros campos del pensamiento, bueno, pues tiene de positivo que evita que ciertas sinvergüenzadas que se ponen de moda en ciertos lugares del mundo penetren en esta zona. Aquí siempre América Latina ha tenido, al menos desde el punto de vista abierto, de la sociedad abierta, pública, un rechazo. Ahora, en la práctica también ha habido una doble moral. La práctica permite que el hombre fuerte, rico, del entorno rural o citadino, sobre todo del entorno rural, y pasaba más a menudo hace muchos años, pueda llevarse una muchachita, pueda prácticamente comprarle. Aquí no existe la dote como cultura, pero existe en la práctica la idea de que como es una boca menos y tiene el patrocinio material de esa persona que está muy bien asentada, se puede llevar la muchachita. Que no le sorprende a usted ver la historia de unos diputados, precisamente en regiones de la línea y por ahí, que con el compromiso de la familia no hacer escándalo y el compromiso de él aportar, se daban estas situaciones. El reportaje de Yeuri se enfoca específicamente en los famosos, se enfoca en los casos célebres. Yo siempre he dicho que los casos célebres tienen la virtud de que la gente conozca de un problema que antes entendía que ni pasa tanto, ni tiene tanta importancia. Probablemente la condición de víctima célebre o victimarios famosos célebres y de caso con esas condiciones permite que nos acerquemos al abismo y veamos
ahí debajo el infierno que existe. Siempre insisto que el caso de Emily Peguero, su principal aporte a esta sociedad, además de darnos a conocer un drama terrible, fue que buscando a Emily encontramos 3 jovencitas más. Y nos dimos cuenta que en los matorrales y en las zonas escondidas de la República Dominicana están todavía por ahí carcomiéndose los gusanos, los huesos de un montón de víctimas no encontradas, no aclaradas, ¿sí? De las que nunca se ha hecho justicia. El caso de la cultura alrededor del tema del acoso, la pederastia y la violación sexual pasa por una sociedad que en muchos aspectos está todavía atada a tabúes del siglo XIX, en el mejor de los casos, a veces hasta más para atrás. Una vieja idea pasa por la mente de mucha gente que incluso no solo hombres, hasta mujeres. La culpa es casi siempre más de la víctima que del victimario. Si no se vistiera de esa manera, si no se comportara de esa manera, si las mujeres no anduvieran de su cuenta, si no hubiera revolución sexual. No, señores. El reggaetón. El violador es un violador, el acosador es un acosador y el pederasta es eso, un psicópata. En ese sentido, hay que comenzar a ir desnudando, a ir quitando, como decía Bosch, de la alcachofa, las capas. Hay que ir quitando las capas viejas del pensamiento. Ir entendiendo, primero, que una víctima es eso, una víctima. Que luego, si bien es cierto que soy de los primeros que propone el respeto a las garantías procesales de cualquiera, que quede claro que hay una cultura de ocultación y validación de la posición del más fuerte, también en los temas relacionados a los crímenes sexuales, a los crímenes, a las conductas, a las inconductas relacionadas a estos aspectos. Que nadie debe dejarse tocar, enamorar, póngale el nombre que usted quiera, flirtear. Nadie está obligado, de cualquier sexo, pero esencialmente en el caso de las mujeres, que son las principales víctimas, nadie está obligado a dejar que alguien pase de las rayas y debe aplaudírselo. Hay cosas en la vida, y sin dudas que las que están relacionadas a la sexualidad, al mundo de lo romántico, de escoger pareja, de permitir la intimidad, necesita como primer punto de partida el hecho del consenso. Se tiene que consensuar, convencer. Por eso el término seducir, que significa muchas cosas, está íntimamente atado en nuestra mentalidad a los temas relacionados al sexo, al coyuntamiento, a la pareja. Fíjense cómo la seducción pasa a formar parte más que nada del vocabulario romántico y no tanto de otros aspectos donde bien podría utilizarse. Es justo por eso, porque se entiende, se interpreta y así lo consignan los derechos de los individuos, que nadie está obligado a ser por cooptación llevado a la cama. Es tan simple como eso. En el caso de los adolescentes es peor todavía. Ni siquiera basta con la idea del consenso. La ley no les reconoce a los menores de edad la posibilidad de dar consenso a que su sexualidad sea compartida con otros. Es tan simple como eso. Usted o lo entiende o no lo entiende, lo acepta o no lo acepta, pero está ahí. No puede consentir legalmente acerca de su libertad sexual, es imposible. El hecho de que estos casos ocurran dice dos cosas: que la denuncia parece que se está fortaleciendo en nuestro país, qué bueno; que la revolución de los medios de comunicación y de las tecnologías que nos acercan a las fuentes de información parecen dar un espacio a la denuncia, un espacio que ha crecido más rápido que tal vez el contexto legal y jurídico, que también espero que esté a la altura de los tiempos. Con esto no estoy apoyando tampoco el otro extremo, no doy fe pública en ninguna acusación sin pruebas. Las acusaciones tienen que judicializarse y se judicializan contando con elementos de prueba que puedan facultar, que puedan convertir esa acusación en un presupuesto legal que un juez dé por bueno y válido para llegar a juicio de fondo y para luego en ese juicio oral, público y contradictorio, entonces llegar a una sentencia. En ese sentido, que esos casos, que esa punta del iceberg permitan luego ir saliendo el resto del cuerpo de ese cáncer social, de ese cáncer en el comportamiento de ciertos individuos que espero siempre sean minoría, que entienden que a través de una serie de amenazas y de garantías que le dan impunidad, puedan tener esos comportamientos. La denuncia, la investigación, el levantamiento de estos casos y por supuesto un sistema jurídico que por eso insistimos tanto debe perfeccionarse, son la clave para que una sociedad pueda hacerle frente a este tipo de emergencias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:45, momento del comentario de Eduardo Núñez.
Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mira, en el comentario del día de hoy sigue siendo un tema obligatorio lo acontecido entre el Tribunal Superior Electoral, el presidente del Senado, el Tribunal Constitucional y el Partido Revolucionario Dominicano. Mi comentario de hoy es sobre todo una adenda aclaratoria a los muchos mitos que han surgido en esta discusión tanto jurídica como política. En el día de ayer tuve la oportunidad de leer la primera sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral. Asimismo, esta mañana pude terminar de leer la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hoy me presto a brindarle a todo aquel que nos escucha las informaciones y mi opinión de la manera más tranquila y más objetiva posible, para que al final del día usted pueda tomar la decisión o tomar una posición en base a conciencia y no en base, por ejemplo, a una preferencia política partidaria mía o una agenda particular, porque hay cosas que tienen que quedar claras. La primera de esos puntos que deben de quedar claros es el siguiente. Es un secreto que hay que recordarles a algunos políticos y es un tanto básico, sobre todo para el que tiene algún conocimiento de Estado de Derecho, de justicia. El derecho a una sentencia favorable no existe. Eso es bueno que lo tengamos claro. El derecho a que un tribunal me falle como yo quiero no existe. Usted tiene el derecho de presentar sus argumentos y que el tribunal decida. ¿Por qué digo esto? Leí la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al caso que nos ocupa. No vi en ningún lugar donde decía que tenía que ser favorable al Partido Revolucionario Dominicano la sentencia evacuada por el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue mandar a corregir situaciones de pruebas y situaciones de derechos vinculados al principio de legalidad, al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. A eso además hay que agregar lo siguiente, que aplica para todas las áreas del derecho, que aplica para todo el sistema de justicia, que aplica para cualquier jurisdicción. Ningún juez puede decirle a otro cómo fallar. El Tribunal Constitucional no puede decirle al Tribunal Superior Electoral o a cualquier otro tribunal, sea la Suprema Corte de Justicia, el dispositivo de la sentencia tiene que ser tal. Lo que hacen los tribunales de revisión, sea la Suprema Corte de Justicia, sea el Tribunal Constitucional, sea en algunos casos las Cortes de Apelación, es corregir situaciones específicas, es poner un limitante. Es decir, durante el juicio de fondo o durante el juicio o durante el momento del juicio a los hechos se cometió un error, se violó tal derecho, corríjanlo, es todo. El Tribunal Constitucional no toma la decisión por el Tribunal Superior Electoral. Si tomara la decisión por el Tribunal Superior Electoral, simplemente no reenviaría el expediente. Es una cuestión de lógica. Además, si no fuese así, se estaría transgrediendo reglas básicas, reglas fundamentales como son la competencia, la imparcialidad y la independencia, la incompetencia del tribunal, la imparcialidad y la independencia de los jueces. Acabado el mito de que no existe el derecho a una sentencia favorable y que lo hecho por el Tribunal Superior Electoral se apega a la sentencia del Tribunal Constitucional, es necesario romper con otra idea. Interpelación, juicio político y proceso penal son tres cosas diferentes. Es necesario entender que la interpelación es una figura, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, específica para el Poder Ejecutivo. Los jueces no se interpelan. La interpelación, tal y como la prevé el artículo 95 de nuestra Constitución, lo dice muy claro.
interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central, a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a las entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia. Repito, la figura de la interpelación está reservada para aquellos casos que taxativamente señala el artículo 95, que es el artículo 95 de nuestra Constitución, que particularmente hacen referencia exclusiva al Poder Ejecutivo o a derivaciones del Poder Ejecutivo. Otro punto, el juicio político se distingue de la interpelación precisamente porque allí donde la Constitución prevé el juicio político, donde la Constitución prevé el juicio político, lo hace para casos específicos y para casos puntuales. El juicio político de una de las personas escogidas por el Consejo Nacional de la Magistratura solamente tiene cabida en la falta grave de sus funciones. No en aquellos casos donde se pueda vislumbrar, donde se pueda coger un ilícito penal. Los ilícitos penales, aún para sujetos especiales, o sea, cuando hablo de sujetos especiales, me refiero sobre todo a los miembros de las altas cortes o funcionarios de alto nivel, se conocen ante la Suprema Corte de Justicia. Las causas penales van a la Suprema Corte de Justicia, no al juicio político. Otro punto muy importante, y es que a partir de las declaraciones que hace, de las desafortunadas declaraciones que realizó el presidente del Senado, habría que tener en cuenta lo siguiente. Sobre la base de un juicio político en una acusación que se produce en los términos del artículo 83 de la Constitución, es decir, que se produce en la Cámara de Diputados y que se presenta ante el Senado, el presidente del Senado ya quedaría inhabilitado por una razón muy sencilla. Él se expresó acerca de un caso o acerca de una decisión que en la hipótesis del juicio político se conocería ante el propio Senado, órgano que él dirige, por lo cual tendría que autoexcluirse o inhibirse. Aclarados estos asuntos, que repito, son asuntos que es necesario que se arroje luz, porque juicio político e interpelación no es lo mismo. Nadie tiene derecho a una sentencia favorable y además la idea de que el Tribunal Constitucional o de cualquier otro tribunal le ordena a cualquier otra instancia, de hecho, cómo debe de fallar en su parte dispositiva, no existe. Tenemos que borrar esa idea de nuestro sistema. Francis. El gobierno de la tarde.